Buen día, Noemí, ¿cómo está? Hola Rubén, buen día a toda la audiencia. Efectivamente, el lunes 17 de febrero ha concluido los primeros 45 días de inicio de cobro de impuestos sobre la propiedad de inmuebles y vehículos correspondientes a la gestión 2024. Este periodo de 45 días se ha aplicado un incentivo que es un descuento del 15% cuando la población, cuando el ciudadano desee pagar sus impuestos al contado. Los resultados de este primer tramo de descuentos escalonados son realmente admirables y muy respetables. El 48% de los propietarios de bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción municipal de La Paz ha cumplido con su obligación de pago de los impuestos. Esta conducta es admirable. Este grado de responsabilidad no solamente compromete al ciudadano en el sostenimiento de los gastos del nivel subnacional, sino también compromete a la conformación y elaboración de obras para mejorar el hábitat de toda la ciudadanía. Tal es el caso del pronto puente de interconexión que vamos a inaugurar este viernes. No sucede lo mismo con los propietarios de vehículos automotores. Del 100% del universo de contribuyentes han cumplido con su obligación el 20%. ¿Por qué esta diferencia tan marcada? Si nos ponemos a razonar un poco, los propietarios de bienes inmuebles son los que estamos acá, los que vivimos acá, los que recibimos los servicios del gobierno municipal: luz, energía eléctrica, iluminación, limpieza, etcétera. Por lo tanto, nuestro nivel de compromiso, nuestro nivel de responsabilidad para ayudar en el sostenimiento de los gastos del Estado es elevado. Fíjese, no termina los 2 meses y casi el 50% de los propietarios de bienes inmuebles ya ha cumplido con esa su obligación de pago del impuesto. Es importante porque además el ciudadano, además de ser responsable el ciudadano paceño, él es muy inteligente. Hoy en día los vouchers de pago de impuestos son un requisito indispensable para varios trámites que podríamos realizar. Por ejemplo, Rubén, cuando necesitamos un crédito, ¿qué es lo que nos pide el sector financiero? Nos pide el folio real, pero además los 5 últimos pagos de impuestos. Cuando tenemos que dividir nuestro inmueble en nuestros 3 o 4 hijos que tenemos, hacer una división en vida, ¿qué nos pide el notario? El folio real y los 5 últimos pagos de impuestos. Y una modalidad interesante que he advertido la pasada gestión es que en el sector privado, cuando ingresan a trabajar los jóvenes, les piden una fianza en base a una garantía real, que es un inmueble. Pero no solamente les piden el folio real, sino también les piden los 5 últimos pagos de impuestos. ¿Qué se advierte en esas vouchers, en las boletitas de pagos de impuestos? El grado de responsabilidad. Yo consultaba con un funcionario de una institución y él me decía, por ejemplo, en este caso me decía: fíjese, me han presentado el folio real de un inmueble que vale $100,000, pero sin embargo, el ciudadano, el padre de la muchacha que está garantizando, está dando la fianza para que ingrese a trabajar, es un irresponsable porque recién ha pagado hace 2 semanas sus impuestos de todas las gestiones. Entonces, ¿cómo podría yo contratar a una persona si viene de ese medio? O sea, eso denota el grado de responsabilidad. A partir del día de ayer, 18 de febrero, hasta el 3 de abril, empezamos a aplicar el nuevo descuento, que ya no es en la magnitud del 15%, sino es una magnitud del 10% por pago al contado. También, Rubén, hemos habilitado otras formas de pago. Si el ciudadano, sabemos la difícil situación económica en la que estamos pasando, pero ojo, quiero advertir, en el ciudadano paceño primero está la responsabilidad antes de hacerse afectar por la situación económica. El año pasado, en el mismo periodo de tiempo, el grado de cumplimiento era del 43%. Este año ha aumentado ese grado de cumplimiento al 48%.
Es difícil cobrar impuestos y también la gente en todo el mundo es reticente a pagar impuestos. Sin embargo, la cultura tributaria, el nivel de responsabilidad, el nivel de compromiso con el desarrollo del municipio se ha acentuado en estos últimos años. Y prueba de ellos es este comportamiento ejemplar. Además, hay que reafirmar de que el paceño es el mejor pagador de impuestos. Noemí nos decía 48% de los propietarios de bienes inmuebles ha pagado su impuesto con esta rebaja del 15% hasta el 17%. ¿Cuánto era la meta y en términos económicos cuánto es esa recaudación? ¿Cuánta es esa recaudación del 48%? Estamos en un periodo todavía de validación de las transferencias que nos ha efectuado, porque la recaudación que efectuamos a través del sistema RUA, pero supera los 50 millones de bolivianos la recaudación en ambos rubros, en inmuebles y en vehículos. A fin de mes tendremos un dato exacto, porque los pagos de impuestos no solamente se efectúan de forma presencial en los bancos autorizados, sino también a través de QRs y a través de la banca electrónica. Entonces, ello implica un proceso de consolidación del pago que tiene una demora entre 48 y 72 horas, Rubén. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar este incentivo del 10% por pago al contado. Si el ciudadano no puede pagar al contado, también hemos abierto otra posibilidad. Por ejemplo, debo 500 bolivianos de mi inmueble por la gestión 2024. No tengo los 500 bolivianos para pagar al contado, pero puedo pagar cada mes mínimo 100 bolivianos en 5 meses hasta fin de año, de tal forma que pueda cumplir los 500 bolivianos. Es una forma que se ha abierto, independientemente que el ciudadano deba de otras gestiones. La gestión vigente se paga sin considerar ningún obstáculo de deuda anterior. Está abierta la posibilidad. Noemí, usted nos estaba hablando o estaba intentando explicar ese escaso 20% de impuestos pagados con este descuento del 15% de vehículos. Yo presumía que nos iba a decir que muchos de los contribuyentes son del alto. No sé por qué esta baja cantidad de tributantes que han cumplido con esta rebaja. Hay una gran diferencia entre los dos objetos tributarios, ¿no? Inmuebles y vehículos. Los inmuebles son estáticos, nunca se van a mover, siempre están ahí. Entonces, los propietarios son más responsables del pago de impuestos porque están viviendo en el lugar, Ajá. sienten, viven, se interconectan con la ciudadanía, ven las necesidades. En cambio, los propietarios de vehículos, el vehículo se mueve. Muchos propietarios de vehículos, muchos vehículos han sido vendidos y no se encuentran dentro de la jurisdicción municipal transitando. En consecuencia, la administración tributaria no puede ejercer un control estricto como lo hace con el universo de inmuebles. Varios vehículos no se encuentran en La Paz, están en el interior. Por lo tanto, nosotros no estamos ejerciendo nuestras facultades de control, como es el pegado de stickers, que es una forma de recordatorio para los deudores. A través de este pegado se le envía el mensaje al poseedor de que el vehículo está con deuda tributaria y que tiene que regularizar. No podemos trasladarnos a Santa Cruz, a Cochabamba, a Beni, Pando, a Los Yungas. Ya Juan, sale fuera de nuestro control ese universo. Y viceversa, ¿no? Existe lo propio, la misma conducta en los otros municipios. Entonces, lo que vamos a hacer es una serie de alianzas estratégicas, especialmente en el eje central, para efectuar un control mancomunado para el pago de estos impuestos que se encuentran en mora. Y evidentemente, no solamente es este control, ¿no? Sino también estos vehículos, en la larga trayectoria que tienen, han pasado desde el dueño que está registrado en el RUAT a un poseedor final. Pueden haber pasado por 10 manos, claro que sí. y 10 manos totalmente irresponsables, en los cuales no han tenido el cuidado
de registrar esa transferencia a nombre del nuevo propietario y cumplir con el pago de sus impuestos. Quizás sea el fenómeno. Este problema es a nivel nacional. Quizás sea el factor ese. Presumo, Noemí, que esos vehículos que no han cumplido, cuyos propietarios no han cumplido con el pago de sus impuestos, quizás los han vendido y por eso es que no están cumpliendo con esta obligación. Noemí, ha habido una polémica grande en los últimos meses respecto de la promulgación, antes aprobación de la ley de alivio tributario por parte del Consejo Municipal. Finalmente el alcalde la semana pasada ha promulgado la ley cuestionando la presión que había sufrido de parte del Consejo Municipal. Primero le pregunto, Noemí, ¿ya se está trabajando en la reglamentación? Segundo, ¿por qué cree que es contrario a los propósitos del Ejecutivo esta ley? Mira, Rubén, yo te voy a explicar primero el por qué estas leyes de condonación se constituyen en un riesgo moral para los buenos pagadores de impuestos. Por un lado tenemos Juan Pérez, que es un buen pagador de impuestos. Por otro lado tenemos Juan Sánchez, que es un mal pagador de impuestos. Juan Pérez paga sus impuestos regularmente, ya sea con el descuento del 15, 10, 5 o sin descuento alguno. El otro contribuyente, el otro ciudadano, nunca paga sus impuestos, porque siempre está pendiente de alguna condonación. Sale alguna condonación y lo que hace es acogerse a un plan de pagos, inicia el plan de pagos con el 10% del pago inicial, hace 2 pagos o un pago de las cuotas y lo deja. Entonces, ¿qué queremos cuidar nosotros? Queremos cuidar a Juan Pérez y queremos evitar que Juan Pérez se contagie la conducta del otro ciudadano. Queremos evitar que este buen pagador con la ley de condonación tenga un efecto psicológico que influya en él y decida no pagar ya sus impuestos, irse al otro lado, porque sabe que cada año va a haber condonación y va a pagar lo mismo. Por lo tanto, ese monto que debería destinar a sus impuestos lo destina en otros fines. Ese es el riesgo moral que existe en el buen pagador de impuestos. Queremos evitar esto y lo hemos evitado de esta forma el año pasado, porque existe esa susceptibilidad. Yo, buen pagador, estoy pagando bien y de pronto al otro que nunca paga su impuesto le condonan y paga lo mismo que yo y él utiliza sus recursos, etcétera, ¿no? Ese es el riesgo moral que existe, ¿no? Evidentemente, estos universos de deudores son los mismos, se repiten, son gente que debe desde hace más de 10 años impuestos y que con la ley 369 que ha emitido la anterior gestión ha condonado todos los impuestos de la 2012, de la gestión 2011 hacia atrás, es decir, les ha dicho me pagan cero, no ha hecho de que paguen. En consecuencia, son los mismos ciudadanos los que están incumpliendo continuamente, se acogen a planes de pagos para evitar las medidas, les hacemos la retención de fondos, el congelamiento, lo levantan con un plan de pagos, pero vuelven a incumplir. Esa mala conducta es reticente y queremos cuidar que nuestros buenos contribuyentes no pasen a este otro bando de malos contribuyentes, y lo estamos consiguiendo. Evidentemente, el señor alcalde ha promulgado la ley el 13 de febrero y estamos en un proceso de reglamentación. La aplicación de una ley, Rubén, no es inmediata, ¿no es cierto? Sí. Toda ley tiene que tener su reglamento, pero además de tener el reglamento, hay que ajustar los sistemas informáticos. No es que tenemos la ley y el reglamento y por arte de magia se empieza a aplicar. El sistema informático que nosotros utilizamos nos presta el RUAT, que es una institución dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El RUAT no solamente nos presta los servicios a La Paz, presta a los 339 municipios que existen en nuestro país. En consecuencia, para hacer las modificaciones a ese sistema, tenemos que contar primero con nuestra ley de condonación, con nuestro reglamento aprobado y con las definiciones conceptuales que tenemos que elaborar
los técnicos, los informáticos y la parte legal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Con esas especificaciones técnicas, con esas definiciones, el RUAT recién procede a hacer la modificación en los sistemas. Puede hacer una mal modificación. No es solamente modificar fechas, es modificar varios módulos, módulo de cajas, módulo de recaudación, módulo de cálculo de intereses, de la mora, de las multas por incumplimiento a deberes, módulo de los procesos de determinación de oficio. Son una serie de aspectos técnicos que tiene que modificar el RUAT en el sistema. Eso también conlleva cierta cantidad de tiempo. Además de modificar, hay un periodo de validación. ¿En qué consiste este periodo de validación? El RUAT hace todas las modificaciones, nos da un periodo de 3-4 días para verificar si lo que hemos solicitado está conforme a la ley y está operando el sistema correctamente. Si hay alguna observación, tenemos que volver a pedir la corrección y finalmente, haciendo todas las validaciones conforme dispone la norma y el reglamento, se sube a explotación el sistema, Rubén. Noemí, ahora se está trabajando en la reglamentación. Usted nos explica de que no solamente es la reglamentación. Ahí, por ejemplo, se podría incorporar que la condonación será por única vez en caso de que incurran en adelante, no sé, alguna determinación en el incumplimiento de impuestos. Alguna determinación tomará el gobierno municipal. Quizás en el reglamento pueda señalarse eso. Pero por otro lado, nos hablaba usted de la modificación del sistema mismo tecnológico digital, porque es cierto, para dar cumplimiento a esta ley hay que seguramente usar un software que implique tanto al gobierno municipal como al usuario tener ciertas fórmulas para la condonación. Hablando así en días, si bien la ley dice 15 días para la reglamentación, ¿cuántos días usted cree que va a requerir el gobierno municipal para poner en vigencia la ley? Nosotros vamos a cumplir con lo que dispone la ley, que es la reglamentación dentro de los 15 días hábiles, y vamos a mandar al RUAT. Una vez que hagamos las definiciones, el RUAT se tomará entre 30 y 45 días para hacer todos los ajustes pertinentes. Eso ya sale fuera de nuestro control. Como le digo, el RUAT nos presta el servicio, Claro. no depende de nosotros, y no solamente nos atiende a nosotros, no atiende a muchos gobiernos municipales que están en la misma situación, modificando sus normas, ajustando, implementando ya otros módulos de fiscalización, de ejecución, presta una variedad de servicios técnicos específicos. El término de los 15 días se cumpliría aproximadamente a medio mes de marzo. Y posteriormente el RUA tiene que hacer las modificaciones en el sistema. ¿Y eso tarda mucho, Noemí? Quizás en abril ya se aplique. Hay un comunicado múltiple del RUAT del 2016 que prevé que toda modificación, ajuste hay que mandar mínimo con 30 días de anticipación. Y en caso de que las modificaciones que solicitemos sean muy complicadas, prever unos 15 días adicionales. Pero estamos trabajando en esto. Nuestra función es cumplir las normas legales, cuidar a nuestros buenos contribuyentes y también otorgar incentivos a los buenos pagadores de impuestos. Seguramente ustedes comunicarán a los contribuyentes desde cuándo puede regir la condonación. Más o menos prevemos desde mayo, según los plazos que nos explica Noemí. Ahora, en términos económicos, en términos de recaudaciones o de afectación al gobierno municipal, ¿cuánto implica este riesgo moral? Aproximadamente es una pérdida, porque toda condonación es una pérdida de recursos. La función de toda administración tributaria es cobrar los impuestos. Todos los impuestos tienen un plazo de vencimiento, pero se pasan ese plazo de vencimiento y existan penalidades. ¿Cuáles son las penalidades? El mantenimiento de valor del impuesto, el interés, la multa por deberes formales, la multa por omisión de pago y agravantes. Estos accesorios están en una ley nacional, que es la ley 24
92, el Código Tributario, que es de hace 25 años, es del 2003 y su aplicación es obligatoria. Entonces, cuando hay una ley de condonación, ¿qué pierde el gobierno municipal? Pierde todos los accesorios. Y esos accesorios no son un regalo, son penalidades al mal pagador de impuestos y está determinado en una ley nacional. Se ha previsto aproximadamente 500,000, sí, medio millón de bolivianos en la afectación en las pérdidas a través de esta ley municipal, que sería la mitad de nuestro POA, ¿no? O sea, 500,000. Mitad del POA, 500.000 bolivianos. Perdón, no es 500,000 bolivianos, 500 millones. 500 millones, 500 claro, porque millones. nos llamaba la Porque nuestro atención. POA es de 1.000 millones. De 1.000 millones. Ahora, volviendo a la rebaja de impuestos que va a regir entre el 18 de febrero y el 3 de abril, 10% para inmuebles y vehículos. ¿Cuánto se prevé alcanzar en el universo contribuyente con esa ampliación, si es que vale el término, con esa yapita más que se le está ofreciendo a los contribuyentes? El año pasado hemos logrado que en estos próximos 45 días, que ya ha empezado el día de ayer, paguen sus impuestos el 20% de nuestro universo. Nuestra pretensión es de que este 20% aumente a un 30%. Es una rebaja significativa y los ciudadanos siempre buscamos, ¿no? Hacer economía en nuestras obligaciones Claro. tributarias, en nuestras compras, en toda compra que realicemos, ya sea doméstica o alguna compra para nuestro confort que hagamos, siempre buscamos nosotros, ¿no? La, la economía. Pretendemos llegar por lo menos a un 30% de nuestro universo de contribuyentes. Vamos Noemí, a trabajar en ello. ¿cómo le ha ido a su administración con los embargos? La vez pasada embargaron unos vehículos. ¿Cuántos vehículos han sido embargados con esta política del gobierno municipal de La Paz? Y ayer se ha conocido del embargo de 2 bienes inmuebles más. Y en términos económicos, ¿cuánto implica esto? La anterior gestión hemos efectuado el embargo y el secuestro de 3 vehículos automotores con deudas desde más de 10 años, desde la gestión 2012 a la gestión 2023. De los 3 vehículos, se han apersonado los propietarios de un vehículo, han cubierto toda la deuda más todos los gastos, porque todo el proceso de ejecución tributaria no es simple, amerita una serie de acciones que involucran inclusive la participación de un notario de fe pública. Claro. Tenemos que ir a retirar el vehículo, pero con un notario de fe pública, porque después podrían aducir que en el vehículo tenían cierta cantidad de dinero, valores, títulos, etcétera, ¿no? Entonces, es todo un proceso delicado y ha cubierto la persona que se ha apersonado por la administración tributaria todos los gastos inherentes, no solamente al notario, sino también al parqueo, porque los vehículos, una vez secuestrados, son depositados en un garaje público y ese garaje público cobra 45 bolivianos por día. En consecuencia, esos costos también se tienen que cubrir. De los 3 vehículos, uno ha cubierto su obligación tributaria y se ha devuelto el vehículo, 2 han sido rematados. El remate ha sido públicamente en el Palacio Consistorial, de forma transparente. Se han beneficiado con este remate 2 personas, ciudadanos de a pie, y el evento se ha hecho público también con la participación de un notario de fe pública. En el caso de los 2 bienes inmuebles. En lista teníamos unos 10 inmuebles para ser rematados, puesto que ya tienen el embargo correspondiente, ya tienen el registro de la hipoteca legal. De los 10 inmuebles se han apersonado 8 para efectuar un plan de pago y para regularizar su deuda. Inclusive grandes empresas ya han cubierto su deuda, han accedido a plan de pagos en la anterior gestión y ya han terminado su plan de pagos. Tenemos esta semana el embargo de 2 inmuebles, una en Villa Victoria y otra
también acá por la zona central. Las deudas de estos dos inmuebles son desde la gestión 2012 a la gestión 2023. Los montos que adeudan, uno adeuda cerca de 1 millón de bolivianos y el otro cerca de medio millón de bolivianos. Ya tienen la hipoteca legal. Vamos a esperar que los dueños se apersonen a nuestras dependencias para suscribir un plan de pagos o dar dación en pago. Lo que ellos pueden hacer es dar parte del edificio, parte del inmueble como forma de pago a la administración tributaria, ¿no? Ese es el trabajo que estamos haciendo arduamente con inmuebles. Sin embargo, el comportamiento, reitero, del rubro de inmuebles es muy expectativa. Tiene un 10% de mora nuestro universo y en ese 10% de mora, dentro de ese 10%, un 90% se debe a los incumplidos y un 10% a los registros indebidos o duplicidad en registros que estamos depurando poco a poco. Muy bien, Noemí, le vamos a agradecer la gentileza que ha tenido con La Razón Radio de explicarnos este sistema de recaudación tributaria en La Paz, los beneficios, las recaudaciones, todo esto que nos habló en estos minutos. Será hasta otra oportunidad, Noemí. Un gusto, buenos días, hasta pronto. Buenos días, le decimos a Noemí.